Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, vitoreándose al son de instrumentos. Ojalá escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por ello tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan por las cosas del Señor y pueden dedicarse a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa por las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo esto para bien de ustedes. Se los digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en la presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz resplandeció. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
en aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaban asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Sagrada Escritura nos quiere enriquecer continuamente. Hace tiempo conocí a unas personas que me decían que estaban estudiando la Biblia, que leían la Biblia, pero tenían dificultad para comprenderla. Decía: oiga, padre, es que no es fácil leer la Sagrada Escritura. Le digo yo: dímelo a mí, que estuve años en el seminario estudiando con maestros, buscando diccionarios, buscando informaciones. O sea, eso es muy grande, es muy fuerte, es muy profundo, porque estamos hablando de miles de años que las Sagradas Escrituras fueron escritas y que tienen una sabiduría profunda, porque es palabra eterna de Dios. Por eso el trabajo del sacerdote, por eso está tantos años en el seminario, formándose para poder compartir con ustedes. El trabajo del sacerdote, una de sus misiones, no solamente es dar los sacramentos, sino también instruirlos en la palabra de Dios. Y por eso la iglesia desde antiguo se reúne los domingos, donde el sacerdote debe desmenuzar la Sagrada Escritura para que ustedes la puedan digerir. Yo les digo, así como una mamá que se preocupa por sus hijos y que les prepara la comida, y a veces el niño no puede cortar la carne. ¿Qué hace normalmente la mamá o el papá? Agarran el bistec y lo empiezan a cortar en pedacitos para que el niño pueda comerlo y pueda digerirlo. El trabajo del sacerdote es como una mamá o como un papá que desmenuza la Sagrada Escritura para que ustedes puedan comprenderla. Y por eso vamos a empezar por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Sagrada Escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley. Quiere decir que es un resumen de las cosas más importantes que Moisés dejó al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Y en esta lectura nos habla de que el Señor suscitaría un profeta con la misma o más grande autoridad que Moisés. Moisés fue llamado por Dios a liberar al pueblo de Israel. Moisés vivía en el desierto, ya tenía 80 años de edad, se había olvidado de las cosas que habían pasado, dijo: bueno, mi vida ya, estoy casado, tengo hijos, voy a dedicar a esto, al pastoreo. Dios lo llama y le dice: vete a Egipto y libera a mi pueblo, yo te he dado autoridad. Y en obediencia Moisés se va y saca al pueblo. El pueblo ve a Moisés como su libertador. Cuando llegan al monte Sinaí, ¿qué sucede? Ahí Dios se manifiesta en poder y gloria con rayos, truenos, sonidos. La gente se aterroriza y se hacen para atrás y dice: no, nosotros no, ve tú, Moisés, nosotros tenemos miedo, no quiero que eso nos manifieste porque nos vamos a morir aquí todos. Y Moisés sube 40 días y 40 noches a la presencia de Dios,
y recordamos que Él viene y su rostro está resplandeciente. Porque Moisés habló con Dios cara a cara. Obviamente, Moisés se transforma también no solamente en un líder que guía, sino en un intercesor, en un mediador para ayudar. Cada vez que el pueblo de Israel pecaba y Dios quería castigar, Moisés entraba e intercedía y Dios decía, porque me lo estás pidiendo, por eso los perdono. Y por otro lado, Moisés establece las leyes mosaicas para guiar al pueblo en pureza, en santidad, que el pueblo las va practicando. Y también alimenta al pueblo cuando tienen hambre. Le dicen, ya no tenemos nada que comer, no encontramos nada. Y entonces Moisés ruega a Dios, ¿y qué pasa los siguientes días? Desde el amanecer cae maná, pan del cielo, que parecía como hojuelas de maíz con sabor a miel, que la gente recolectaba en las mañanas para alimentarse día tras día, excepto el día sábado no había. La gente colectaba el doble un día antes. Y así nos encontramos cómo este hombre guía 40 años a ese pueblo hasta llegar a la tierra prometida y les dice, bueno, así como yo los he estado ayudando, así Dios en el futuro suscitará a uno entre ustedes que los va a guiar y los va a llevar a la verdad. Quien no escuche las palabras de ese profeta, dice el Señor, yo le pediré cuentas. ¿A quién se estaba refiriendo Moisés? Moisés estaba profetizando que después de él vendrían otros hombres a ayudar. Vino Josué, que los llevó a la tierra prometida, que simboliza a Jesús, que lleva a la gente al cielo. Después nos encontramos jueces que guían al pueblo, después reyes y profetas. Pero todos van anunciando la venida del gran profeta, del gran hombre de Dios. Ahora, con la luz del Espíritu Santo, nosotros sabemos que ese gran profeta es Jesucristo. Jesucristo es ahora el nuevo mediador, no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos de la tierra, que están unidos en un solo pueblo llamado Iglesia Católica. Jesucristo es el mediador de una nueva alianza, que no se hizo a base de sacrificios de animales y holocaustos de becerros, sino un sacerdocio eterno, como el de Melquisedec, como dice ahí en la Escritura, un sacrificio que se hace a través de Jesús. Jesús es el único en toda la historia, en todas las religiones, donde es sacerdote y víctima. Jesús ofrece su sangre derramada en la cruz al Padre para que nuestros pecados quedaran perdonados. Esa es la mediación, la nueva alianza en su sangre. Y aparte, Jesucristo nos da el verdadero maná del cielo. Ese maná es su cuerpo y tu sangre que nos da en alimento. Este es el pan vivo que baja del cielo, que se guarda en el sagrario, pero que el sacerdote en cada misa, al decir tomen y coman, toman y beban, se transforma en el poder del Espíritu Santo, en el cuerpo y sangre de Jesús. Eso es el trabajo de Dios hoy en estos tiempos. Y nosotros estamos aquí para alimentarnos. ¿Escuchas la palabra de Dios? ¿Pones atención? Y eso es lo importante. Dios nos habla para que nosotros nos edifiquemos. Cuando el Señor nos pida cuentas a ustedes y a mí en el día de nuestra muerte, el Señor te va a preguntar, ¿escuchaste mi palabra? ¿La atendiste? ¿Obedeciste? ¿Cuál palabra me dejaste? Te dejé los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para que los leyeras, los meditaras y los hicieras vida en tu corazón. ¿Fuiste a la Eucaristía y te alimentaste de mi cuerpo y de mi sangre? Tú podrás decir, ¿para qué voy a comerme un pedazo de pan, una hostia? La hostia, como le llamas tú, es el pan vivo, no es un pan cualquiera. El que come ese pan, sin discernir que es el cuerpo de Cristo, está comiendo su propia condenación, lo dice San Pablo. Estás comiendo la carne, la sangre, la humanidad y divinidad de Jesucristo. Y dice, yo me hago
presente con toda mi cuerpo, mi sangre, mi alma y mi divinidad para venir a ti, para que tu alma sea divinizada, para que tu cuerpo sea transformado en el día de la resurrección. Eso es la razón por la cual nosotros comemos y bebemos la carne y la sangre del Hijo de Dios. En el día de la resurrección, toda esa Eucaristía de la que te alimentaste, vas a ver el poder de la resurrección en ti. Por eso, los que no comulgan, lamento mucho que no van a poder recibir el pleno don de la vida eterna. Porque Dios da la oportunidad. Escucha mi palabra, arrepiéntete, acércate, vive conforme a mi voluntad y te daré todo. Pero Señor, yo fui a misa todos los domingos. ¿Y cuánto me comulgaste? ¿Cuántas veces practicaste la palabra de Dios? Seguiste viviendo en pecado. Preferiste, llamaste el pecado que mi gracia. Nunca quisiste volver a mí, ni casarte por la iglesia, ni hacer las cosas como deben ser. Yo te hablé a través de mis sacerdotes. Yo te hablé a través de mi gente y no pusiste atención. No endurezcas tu corazón como en Meribá, como en el día en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a prueba y endurecieron su corazón y no pusieron atención en mi palabra, lo que dice el Salmo hoy. Dios nos llama a que nos convirtamos. En la segunda lectura nos encontramos el llamado vocacional que Dios hace a las personas. ¿Quién dijo que la humanidad, los seres humanos, hombres y mujeres, todos deben casarse? ¿Es verdad que todos los seres humanos tienen que casar? No, no es así. La cultura en la que estamos viviendo ahora, a través de las noveluchas y programitas y cosas paganas que estamos imbuidos, les meten a los muchachos que desde jovencitos deben tener noviecita y noviecito, y besito y cositas y apapachos y besos y al rato embarazamientos. ¿Eso es lo que Dios dice en su palabra? No. La palabra de Dios es muy clara. Dice San Pablo, yo quiero librarlos de muchas preocupaciones. El hombre soltero, en aquella época, que era un buen cristiano, vivía su vida cristiana, se dedicaba a las cosas del Señor. A estudiar las Sagradas Escrituras, a orar, a misionar. Y si llamaba el Señor al sacerdocio, al misionero, se entregaba y se iba. Misionaba y trabajaba, pero ok, me quiero casar, cásate. San Pablo nos explica que el hombre soltero y la mujer soltera que se consagra a Dios se dedica completamente a las cosas de Dios. Su corazón está para servir a Dios. El hombre casado, la mujer casada, por su condición de casada, el matrimonio es un sacramento, quiere servir a Dios, pero no puede hacerlo todo el tiempo. Puede servir en su oración, algún servicio como matrimonio, algún trabajo, pero tiene que cuidar su casa, atender a sus hijos, atender a su esposo. Y el esposo que pueda amar mucho la iglesia debe atender a su esposa, atender a sus hijos. ¿Qué pasaría cuando un hombre casado o una mujer casada, en lugar de estar en sus ondas de trabajo, en sus áreas, se la pasa aquí en la iglesia todo el tiempo rezando? ¿Está bien? No, claro que no. Eso es un trabajo del diablo. El diablo pretende destruir familias. Y a veces se puede disfrazar de ángel de luz y ¿qué anda haciendo aquí doña Mariquita? Pues aquí en la iglesia, pues la veo todos los días. Sí, me la paso aquí todo el día rezando rosarios y haciendo caminatas a la Virgen, preparando esto. Qué bueno. Oiga, ¿usted es soltera? No, ¿qué va? Soy casada y tengo 5 hijos. ¿Y a qué horas le da de comer? ¿Y a qué horas ve a su marido? Ay, no, padre. Yo creo que debía haber sido monja. Después de 30 años te das cuenta. Oye, doña mujercita, quiero decirle que usted un día vino aquí a un altar y delante de su esposo dijo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y su esposo le dio las arras y usted dijo, yo recibo estas arras como signo del cuidado que tendré de todas estas cosas. ¿Y qué está haciendo aquí en la iglesia? ¡Úchila! Váyase a su casa.
váyase usted a sus cosas. Cuando venga aquí en la iglesia, primero atienda a su esposo, atienda a sus hijos, y entonces sí, venga aquí, a alabar y a bendecir a Dios. Esposo también, ¿qué anda haciendo aquí? Vaya, ame a su esposa, ame a sus hijos, dé buen testimonio y luego vengan como matrimonio y entonces todos serán muy contentos. Y en la soltería es lo mismo. ¿Cuántas mujeres y hombres desesperados por casarse? Porque me estoy quemando. Como decía la gente en los ranchos allá en México, a las mujeres, de los 15 a los 20, con quien quieras. De los 20 a los 25, como puedas. Y de los 25 en adelante, pues córrele porque ahí te quedas. Y ahí están todas las mujeres buscando. A los pueblos le llamamos el pueblo sal si puedes. Apenas llega un solterito y todas las solteras del pueblo buscando conquistarlo. Estaría re feo el muchacho, pero era un hombre. Y yo me quiero casar con él, porque si no me voy a ver mal. La cultura ha impuesto esas cosas y no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas y muchos se casan y después se arrepienten de lo que pasa. Muchos matrimonios no debieron existir porque terminan mal, porque iniciaron mal. ¿Por qué? Porque los criterios del mundo no presentan que no todo el mundo es llamado al matrimonio. Yo soy soltero, consagrado a Dios y soy feliz y me encanta mi ministerio. Hay de aquel hombre que diga, no, yo me consagré a Dios, pero soy sacerdote porque, como dijo una vez un filósofo Epicteto en el siglo IV antes de Cristo, dijo, prefiero ser maestro y enseñar a toda la gente, muchachos, estudiantes, militares, filósofos, que estar casado y andar cuidando 4 mocosos. Obviamente ese hombre estaba mal. El matrimonio es bueno. Y si tienes 4 mocosos, ámalos y haz lo mismo que lo haces con aquellos. Cuando Dios te llama al matrimonio. Pero si no, ni te metas, ni te metas. Por eso San Pablo dice, los quiero que vivan sin preocupaciones. Bien, eso es el llamado y por eso tenemos que reconsiderar. No todos tus hijos van a ser casados a lo mejor, ni tus hijas. No las presiones. Deja que ellos decidan su vocación. Qué triste sería que algún hijo fue llamado al sacerdocio o a la vida religiosa y tú se lo prohibiste. No solamente te diré, no me voy a poner en tu pellejo en el día que Dios te juzgue. Porque Dios te dirá tu verdad. Porque frustraste el plan de Dios y a tus hijos. El Evangelio. ¡Wow! Jesucristo muestra su omnipotente poder. La tradición en aquel entonces era que los sábados el pueblo de Dios, el pueblo judío, se reunía en la sinagoga, un templo, no tan grande como estos, eran más pequeños, donde se reunían a meditar en la Sagrada Escritura e invitaban a alguna persona a que les diera un estudio bíblico rápido. ¿Quiénes eran los profesionistas en eso? Pues los escribas y los fariseos, que les encantaba estudiar. Pero el conocimiento de estas personas era meramente mental, conocimientos. Y cuando hablaban acá adelante, leían el texto del profeta, como dice la escuela de Gamaliel, el profeta Adal dijo esto porque decía esto, pero también el profesor de la doctrina, Amaciel, decía esto, pero también el profeta Jeremiel decía, ¿quién sabe qué? Y toda la gente, puros conocimientos vanos. Ese día llegó Jesús. Entra Jesús y le dicen, ¿quieres estudiar? ¿Quieres darnos un estudio bíblico, alguna explicación? ¿Y qué dice la Escritura? Que apenas Jesús estaba enseñando, la gente se despertó, dijo, oye, este es distinto a los demás, esto no aburre. Y no solamente eso, entre los de la iglesia o de la sinagoga en aquel entonces, había un hombre poseído por un demonio. Iba a la sinagoga cada sábado y nadie se había dado cuenta que estaba poseído. ¿Por qué? Porque el diablo veía que esa gente estaba más muerta que Cristóbal Colón. Pero ¿qué sucedió? Llega Jesús y Jesús predica con autoridad. Y cuando alguien predica con autoridad del Espíritu Santo, la gente
pone atención, le gusta o se enoja. En este caso, la persona estaba enojada porque el espíritu maligno que estaba dentro de esa persona dijo, ya sé quién es este. ¿Y qué sucedió? Dice la Escritura, que mientras Jesús estaba hablando, en ese momento, ese hombre gritó, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús Nazareno? Yo sé quién eres el Santo de Dios. Se lo dijo. Imagínense qué hubiera pasado aquí en esta parroquia, que ya sea el padre David o el padre Rubén o el diácono Luis o el diácono José esté predicando y de repente nos salga un enchamucado aquí. Diácono José, padre Rubén. Les aseguro que estas puertas estarán quebradas, me encontraré zapatos, chanclas y de estas cositas, mascarillas tiradas por todos lados y la iglesia vacía. La corredera. Nomás uno que otro sordete. ¿Qué pasó? Es verdad. Las acciones del demonio son temibles. Es lo que quería, meter miedo a la gente. Y sí lo metió. La gente se asustó. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Agarró sus enaguas y corrió? No. Lo vio directamente y le dijo, cállate y sal de él. ¿Y qué sucedió? El hombre cayó, se revolcó, gritó y el espíritu salió y lo abandonó. La gente quedó impresionada. Este tiene poder. ¿Por qué Jesucristo cayó al diablo? Porque el diablo quería romper el plan de Dios. Jesucristo venía escondido, es Dios y hombre verdadero. Y venía en humildad para rescatar a los hombres, pero también para destruir el poder de Satanás. Obviamente Dios no podía permanecer escondido para los demonios. Lo vieron con la luz divina. Este es Dios. Ya nos cayó el chahuizle. Ahora sí ya no vamos a poder hacer nada. Porque Jesucristo venció a Satanás en su muerte y nos salvó a nosotros con su sangre derramada. Y por eso tenemos vida nueva. Jesucristo sigue liberando porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese hombre tenía un pecado y por eso estaba el demonio actuando. Hoy sabemos que existen 7 pecados que le llamamos capitales, 7 cabezas del demonio. Lo vemos en el libro del Apocalipsis. Y vi una bestia grandísima de 7 cabezas y 10 cuernos. Era la serpiente antigua, o sea, el mismo diablo, con 7 cabezas. Esas 7 cabezas son los 7 pecados capitales, que yo los puedo mencionar como, primero, la cabeza del orgullo. ¿Cuántas veces hemos mostrado nosotros orgullo en nuestra vida? En cualquier cosa. Y Dios dice, cuidado con el orgullo, porque después del orgullo viene la caída. Cuidado, no te dejes llevar por el orgullo. Esa es la vanagloria. Y para eso Dios nos dice, cuidado con el orgullo, sé humilde. Humilde es reconocer tu realidad. Soy ser humano, soy débil, me enfermo, me puedo caer, me puedo equivocar. Esta es una. Siguiente pecado o cabeza es la avaricia. Tengo que tener dinero. Por eso me vine a Gringolandia, por eso me vine a Estados Unidos, para hacer mucha lana. Y ya tienes todo y quieres más. Tienes un carro, quieres 2. Tienes 2 carros, quieres 4. Y quieres una casa de campo y quieres otra. Y quieres una hacienda y luego te quieres ir a tu tierra, a México, y comprar terrenos para decirles a todo el mundo, soy rico, mírenme. Avaricia. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si un día vas a morir y todas esas cosas se las van a quedar otros que ni las van a querer y las van a revender? Pasa, y muchas veces. Siguiente pecado es tremendo. Envidia. ¿Qué es la envidia? Es la tristeza del bien ajeno. Porque ella tiene y yo no. Porque él tiene y yo no. Y nos da envidia. La envidia puede provocar la muerte, el asesinato. Y por eso nosotros debemos tener cuidado. Y lo contrario a la envidia es la caridad, la nobleza.
qué bueno que te va bien en el trabajo, qué bueno que tienes un buen negocio, qué bueno que te está yendo bien en la vida. Voy a orar a Dios para que te bendiga, porque cuando tú eres caritativo, amable, noble, Dios te va a bendecir también a ti. La siguiente cabeza es la impureza o la lujuria. Hoy gobierna en este mundo, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, los lenguajes de las películas, los programas, las fotografías, los videos, tanta cosa que está llena de impureza. Nuestra iglesia se ha llenado de eso. Yo conozco a un sacerdote que aprecio mucho, que nada más llega el tiempo de invierno y dice, estoy tan contento con el invierno porque vienen todos tan bien vestiditos, tan bien cubiertitos, porque nada más llega el verano y entonces sí, mangas hasta acá y faldas hasta acá. Ese es el problema. Padre, pero es que lo hace todo el mundo. Sí, nada más que la cosa es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque el que es de las cosas del mundo se convierte en enemigo de Dios, lo dice la Biblia. El otro es un pecado muy común de los hispanos. Siempre cuando se van a confesar, Padre, tengo un chorro de coraje. ¿Saben cuál es la palabra correcta de coraje? Es ira. Tengo mucha ira. Y me da coraje, y soy desesperado, y me enojo, y tengo impaciencia. Eso es pecado grave. ¿Cuál es lo contrario? Paciencia. Paciencia. Es que mi marido, y cuando mi mujer, y mis hijos, hasta uno como cura. Ay, Padre, ya no aguanto esta gente. Ayúdeme, por favor. Tranquilo, ten paciencia, paciencia. Y sí, la virtud contraria a la ira es la paciencia, porque el que tiene paciencia todo lo alcanza. Pacientemente espera en Dios. El siguiente pecado capital, tal vez no lo teníamos cuando vivíamos allá en nuestras tierras, pero llegamos aquí a los United States y se llama el pecado de la gula. Ven la televisión un poquito. Una vez me puse a ver con mis amigos un partido de fútbol americano. En las horas de los descansos que venían los anuncios, Dios mío, 4 anuncios de comida y uno de medicinas. 2 anuncios más de comida y otro de medicina. Y luego seguía el juego. Y en ese ratito la levantadera a comprar palomitas, a comer salchichas, a comer esto. Dije, oye, ¿cómo comemos? Más bien dicho, ¿comemos cómo? Gula. Y eso es un pecado gravísimo. Padre, ¿por qué Dios me castiga? Porque tengo diabetes. Todo lo que te estás echando de comida. Dios te dice, yo te hice a mi imagen y semejanza. Quiero que seas templo del Espíritu Santo, pero a cómo vas, ya pareces basílica, mijito. Ya parecen catedrales. Dice Dios, esos kilitos de más, yo no te los di. Tú eres responsable y tendrás que dar cuenta de ello, porque somos templo de Dios. El cuerpo es templo de Dios y debemos cuidarlo. La virtud, templanza. Come tus taquitos, come tus gorditas, pero con medida. Ya sonó como un anuncio comercial. La última cabeza de pecado es la pereza. ¿Qué es la pereza? La flojera. La ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Por qué cayó David en el pecado de lujuria? Porque no tenía nada que hacer. Se subió a la azotea y se puso a ver. Y como la vista era muy natural, vio una muchacha bañándose. Y de la mirada nació el deseo. Y del deseo vino el pecado. Y del pecado vino el asesinato. Vio a esa mujer, es casada, soy el rey, la quiero para mí. La mujer le dice, me embaracé, pues échale la culpa a tu marido. El marido nunca va con ella y si descubren esto, que maten al marido. Y luego, ay, se murió el marido de esta muchacha y el rey, pobrecita, yo la voy a recibir en el palacio para que no padezca. Hipocresía.
La pereza nos lleva a pecados graves. ¿Qué es lo contrario a la pereza? Ser diligente. Cuando haces un trabajo, inícialo y termínalo. Durante unas semanas estuve preparando un curso de pastores. Me cuesta mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo muchas actividades. Pero dije, tengo que iniciarlo y tengo que terminarlo. Y lo hice. Y como, si entendieron la clase, yo no lo sé. Pero tengo la tranquilidad de que, Señor, yo prometí, tú me diste la luz, me diste los dones para hacerlo y terminé esta primera etapa. Gracias, Señor, porque no me dejé llevar por la pereza. Eso es lo que debemos dar a Dios gracias. Que lo que inicias, termínalo. Si te propusiste en este tiempo venir a misa, aunque es difícil, gloria a Dios. Viene la Cuaresma pronto, ya en unas semanas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a proponer? Padre, me propongo dejar la coca. No esta, sino la de tomar. Bueno, la otra también déjenla. Pero cúmplelo. 40 días. Ya están apenas en las 2 semanas y ya no puedo. Ah, no, ahora cúmplalo. En las pequeñas cosas mantén tu diligencia, mantén la templanza, mantén tu castidad, mantén tu fidelidad y tu paciencia. Y entonces serás victorioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.